Mis queridos amigos, los amamos mucho, nos ha escuchado decir a menudo, siga su corazón en el momento, y lo escuchamos decirnos a menudo, exactamente qué es lo que significa. Hoy nos gustaría ayudar a aclarar eso para usted. El corazón es donde las energías de su yo humano se encuentran y se mezclan con las energías de lo divino. No estamos hablando del corazón físico, sino del centro de energía que reside cerca del corazón, en el centro de tu pecho. Muchos han llamado a esto su corazón sagrado. Sabrás cuando este centro de energía esté completamente abierto y circule entre las frecuencias de humano y divino porque te sentirás amoroso y feliz. Puedes sentir este amor como un sentimiento de amor humano, fraterno, familiar o romántico. Puedes sentirlo como una sensación de amor divino, reconociendo la luz y la bondad dentro de otro. Puedes sentirlo como admiración o respeto. Puede que se sienta contento o satisfecho. Es posible que sienta impaciencia o entusiasmo. Cuando este centro está abierto, te sientes bien y, por lo tanto, sientes a Dios. Sientes la circulación del amor en ti y desde ti. En este estado de ser, sin mucho pensamiento, gravitas naturalmente hacia lo que te eleva, inspira, es saludable y te alegra. Escuchas tu guía sin siquiera tener que pensar en ello. Los deberías importan menos que los deseos cuando estás enamorado. Cuando ya te sientes bien, es fácil fluir hacia lo que te hace sentir bien. Naturalmente, querrá pensar o hacer cosas que inspiren sentimientos positivos. Su amoroso y sagrado corazón y su personalidad están alineados y trabajando en armonía. Seguir tu corazón cuando estás feliz es tan simple como hacer lo que naturalmente te hace sentir bien. Sin embargo, cuando te sientes molesto o deprimido, puede ser un poco confuso cuando decimos, escucha a tu corazón. En un momento de enojo, es posible que desee descargar su dolor sobre otra persona en una diatriba de enojo. Ciertamente, esta no es la acción más amorosa que puede realizar. No es muy maduro ni evolucionado. No lo recomendamos. Recomendamos dejar el dolor en privado, en un diario, o despotricando y delirando a tus ángeles que tomarán el dolor y te enviarán solo amor, porque vivimos en una circulación de amor todo el tiempo. No obstante, suponga que descarga su ira sobre otra persona porque es la cosa más amorosa que se le puede ocurrir en ese momento. Incluso en ese caso, aprenderá, crecerá y se expandirá. Puede dañar una relación sin posibilidad de reparación. Puede que se escuche a sí mismo y se dé cuenta de que no es quien realmente es. Es posible que no obtenga el resultado que desea, en este caso, realmente no escuchaste a tu corazón. Simplemente reaccionó lo mejor que pudo. No los juzgamos y les imploramos que no se juzguen a ustedes mismos. Sabemos que están todos, siempre, incluso cuando no lo saben, buscando la luz. Todos están haciendo su mejor esfuerzo. Estás creciendo y aprendiendo a tomar acciones amorosas más centradas en el corazón. Estás aprendiendo a tener pensamientos que te hacen sentir mejor y a emprender acciones que te hacen sentir más amoroso. Siempre tratamos de guiarlo gentilmente para que escuche la guía más amorosa que sentirá cuando se tome el tiempo para sentir su propio corazón sagrado. Veamos este ejemplo nuevamente. Suponga que está enojado, como muchos en estos días. No estás de acuerdo con una regla. Alguien te interrumpió en el tráfico. Alguien te juzgó, dijo o hizo algo que no te gusta. Puede que alguien te haya hecho daño. Puede que tengas una ira justa. Otros pueden estar de acuerdo contigo. No obstante, la ira, aunque a menudo se siente temporalmente poderosa después de un momento de sentirse impotente, no se siente muy bien durante mucho tiempo. Tu corazón quiere más para ti. Tu corazón quiere que te sientas bien. Tu amoroso corazón sagrado quiere que sientas a Dios. Entonces, ¿cómo escuchas a tu corazón cuando todo en tu cerebro condicionado te pide a gritos que entregues tu poder para ser feliz por la cosa o situación que te enfureció? No se pueden cambiar las leyes de inmediato. No pueden cambiarse el uno al otro. No puedes alterar la forma en que las personas conducen en el tráfico en este momento, y no puedes controlar si tu ex quiere o no seguir siendo una molestia, pero puedes escuchar a tu corazón, y tu sagrado corazón siempre te guiará hacia una realidad más amorosa y poderosa. Piensa en cómo un padre amable y cariñoso podría calmar y guiar a un niño enojado. Le darían espacio al niño en un tiempo de espera, si fuera necesario.
Su corazón sagrado podría guiarlo a tomarse un espacio del problema, apagar las noticias, alejarse, permanecer en silencio o distraerse con pensamientos y acciones que se sientan mejor. El padre puede consolar al niño. Su corazón podría ofrecerle ideas sobre cómo puede consolarse a sí mismo de una manera saludable. El padre puede darle al niño una perspectiva diferente sobre la situación. Su sagrado corazón podría ayudarlo a ver la situación con mayor compasión por usted mismo y por los demás. El padre puede simplemente levantar al niño, abrazarlo y abrazarlo hasta que ya no esté asustado o molesto. Tu sagrado corazón puede guiarte hacia algo o alguien que sienta amor por ti. Entonces, el padre podría sugerir otras formas de manejar la situación en el futuro. Una vez que se haya calmado, su sagrado corazón le dará ideas fortalecedoras que lo ayudarán a sobrellevar la situación de una manera más amable en el futuro. Al principio, la idea de escuchar a tu corazón cuando estás molesto puede no parecer atractiva. Puedes sentir que quiere venganza, en el sentido de que quiere que esa persona entienda cuánto lo lastimó. Puede sentirse temeroso o odioso. Es posible que realmente desee que esa otra persona o situación cambie. Pero, ¿de verdad? ¿De verdad quieres jugar a ser Dios? ¿De verdad quieres gastar tu fuerza vital tratando de cambiar a otros que no quieren cambiar? ¿Realmente quieres poner combustible en el tanque de gasolina emocional de personas hirientes con tu atención? ¿De verdad quieres golpearte la cabeza contra la pared luchando contra otros que se defienden? Queridos, ¿no preferirían sentirse bien? Tu sagrado corazón te guiará hacia esos mejores sentimientos. Entra en tu sagrado corazón y pregunta, ¿qué quiere mi corazón amoroso? Escuchar. Es posible que escuche algo simple. ¿Quieres paz? ¿Cómo me recomienda mi corazón amoroso que sienta paz? Tal vez le apetezca una siesta, una música hermosa o simplemente alejarse de un problema. Escuchen su guía, queridos. Escuche este amoroso corazón suyo. Nunca te quitará el poder. Los guiará de regreso a su poder dado por Dios para ser felices y sintonizarse con una vibración en la que la gracia, la bondad, las soluciones y situaciones más amorosas son todo lo que atraen. Entonces, ya sea que esté volando alto y feliz, perdido en la tristeza o profundamente desesperado, practique preguntarse a menudo, ¿qué quiere mi corazón amoroso aquí y ahora? Escucha eso. La voz de Dios es a menudo un pequeño susurro vibratorio en tu corazón, siempre guiándote por el camino más amoroso, bondadoso y lleno de gracia hacia todo lo que deseas. Dios te bendiga. Te queremos un montón.